Hace casi un año, o hace ya un año, que vimos este texto. ¿Os acordáis? Y lo vimos y lo revivimos en pleno confinamiento, cuando todos y todas, encerrados en nuestras casas, necesitábamos del aliento y de las palabras del resucitado, entrando en cada uno de nuestros hogares, atravesando nuestros muros y nuestras puertas cerradas para decirnos: paz a vosotros. Y en aquella ocasión hicimos un montaje de vídeo muy chulo, de los primeros que hicimos, muy bonito, con vuestras participaciones. Pero también, recordando esto, pues nos puede llevarnos a ese momento difícil que llevábamos ya bastante tiempo encerrados, ¿verdad? Y no podíamos salir. Pero también, pensando en ello, también nos traslada precisamente a la paz del resucitado en los tiempos complicados, como ese del año pasado. Su paz nos la dio en aquel momento y su paz nos la da de nuevo también en esta mañana, para hoy, para lo que estamos viviendo en estos días. Dios nos habla en situaciones concretas. Y lo que nos sorprende de las historias bíblicas es que al sumergirnos en ellas nos ilumina para la situación presente. La paz esté con vosotros. Salva no está aquí con nosotros esta mañana, pero yo sé que Salva va a ver el vídeo, de hecho me lo ha dicho. Y quisiera que para Salva también pues pueda en este tiempo difícil para él experimentar de alguna forma la paz del Señor. Hoy tenemos que trasladarnos otra vez, como hicimos el domingo pasado, al día, aquel domingo de la resurrección. Pero mientras que la gran historia de la resurrección que vimos el domingo pasado era lo que sucedió por la mañana, cuando las mujeres fueron a la tumba de Jesús, ahora, en estos momentos, estamos en ese mismo día, pero por la noche. Los discípulos de Jesús estaban encerrados en una casa con las puertas cerradas. Estaban allí, reunidos, pero también escondidos, por miedo de los judíos, de las autoridades judías, de las autoridades religiosas que fueron las que presionaron para que Jesús fuese condenado a muerte. Tenían miedo. El único que no estaba por allí, dice el texto, era Tomás. Estaban escondidos. Y el mismo velo de la noche, lo hemos dicho alguna vez, ¿verdad? En el lenguaje joánico tiene ese aura de desconocimiento, de falta de luz. Se supone que ellos, si nos fijamos en el relato, ellos ya tienen o han debido de tener noticia por parte de María Magdalena de que Jesús ha resucitado. Eso es lo que se ve un poquito antes. Pero por lo que se describe en el texto, parece que no le han hecho mucho caso. Allí estaban con las puertas cerradas, con sus sueños de confianza en Jesús como Mesías totalmente rotos y sin expectativas, sin ilusión ni esperanza, y para colmo se sienten amenazados de muerte por los judíos. Pero ante todos estos sentimientos y emociones, y pienso en Salva ahora también, y en la oscuridad misma de la desesperanza y del miedo, atravesando los propios muros y puertas, la luz verdadera que alumbra a todo ser humano, esa luz que es Jesús mismo, se presentó allí, se puso en medio de todos ellos, como también está en medio de nosotros en esta mañana, y fue que les saludó diciendo: paz a vosotros. El propio Jesús resucitado les dice Shalom, les trae paz, la paz que ha vencido a la muerte, la paz que anuncia el mundo nuevo. Ese saludo de paz por parte de Jesús es la certificación de que el Shalom universal de Dios viene por adelantado antes de que el reino de Dios sea una realidad total. Tened paz y sobre todo tened paz con Dios. No es un saludo y ya está. No es un saludo y ya está. Es un sello de garantía.
Es el saludo acorde a lo que significa para nosotros, pero para la propia creación, lo que es la resurrección de Cristo. Ante la incertidumbre de la vida y de la muerte, ante el desánimo, ante el miedo, el triunfo de la cruz junto con el triunfo de la resurrección nos trae la verdadera paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que se basa en la esperanza, pero también en la certeza de lo que Dios ha hecho por medio de Jesús. Así que yo creo que el año pasado también lo decía, este shalom no es un saludo cualquiera, no es un paz a vosotros cualquiera. Está en la boca de aquel que ha regresado de entre los muertos. Y vuelvo a decir, esto tiene un valor importante para quienes hemos perdido a alguien. Aquellos discípulos turbados por el miedo y desanimados porque el proyecto de su amigo Mesías parecía haber fracasado, aquellos discípulos que tenían de todo menos paz, se ven inundados por una respuesta de paz que da Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esto es de otro texto, pero bueno. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús sabe que ellos están gobernados por el desánimo y el temor. Así que esas palabras de paz, junto con la impresión de ver al resucitado, ese conjunto, eso es una bomba, eso es una revolución, ¿no? ¡Qué impresión! Y seguidamente allí mismo le enseñó las manos y el costado que habían sido traspasados en su muerte. No era otra persona, era él mismo que había sido cruelmente crucificado. Allí estaba otra vez, en medio de ellos. Las heridas del costoso camino del siervo sufriente de Isaías, ahí están, haciendo contraste con la gloriosa resurrección. Y mientras le enseña al grupo sus heridas, ¿sabéis qué hace Jesús mientras se la está enseñando? Les vuelve a decir de nuevo, otra vez, paz a vosotros. Ya van dos. Ya está todo hecho. La muerte está vencida. El reino ha triunfado. Ahora solo es cuestión de tiempo. Pero hay algo más que dice Jesús. No es solamente paz para que te la quedes para ti, para que te la guardes. Dice Jesús, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y sopló en ellos el Espíritu Santo, que como veremos al principio del libro de los Hechos de los Apóstoles, en Pentecostés, es quien capacita para la misión. Ahora los discípulos están colmados de paz del resucitado y de confianza, pero también capacitados ahora por ese soplo del Espíritu para la gran comisión. Jesús resucitado se presenta como el enviado del Padre, que comisiona a los discípulos a cumplir con la misma tarea. Como discípulos y discípulas, estamos en el mismo equipo de Jesús para esta misión. El encuentro existencial que cada uno y cada una de nosotros tenemos con Jesús nos lleva a ser agentes del anuncio de su resurrección y del reino nuevo. El enviado, Jesús, es ahora quien nos envía, como digo, como parte de su equipo. Vosotros, a lo mejor te tienes en poca cosa, yo a mí mismo me tengo así, pero tenemos las llaves del reino. Porque mediante el Espíritu podéis anunciar el perdón de los pecados por la obra ya efectuada por Dios en Cristo. De modo que para quienes reciben el Evangelio, esos pecados les serán remitidos y comienzan a vivir la vida nueva. Pero tiene una contraparte, ¿no? Quien rechaza la cruz conscientemente seguirá aún viviendo con esos pecados retenidos. Estamos comisionados desde el Espíritu de Dios a liberar a otros, aunque esa liberación en realidad no la haces tú ni la hago yo, la hace Dios mismo. Así que ahora, aquí en el texto,
Los discípulos ya están, por fin, animados, ya están reconfortados, ya no están gobernados por el miedo, sino por la alegría de haber visto a Jesús, que además les da un objetivo de vida, ¿no? Están alegres de saber que Cristo vive, de saber que la muerte no tiene la última palabra sobre la vida, están felices. Pero dice la narración que Tomás no estaba con sus compañeros cuando Jesús se había presentado. Tampoco estabas tú, tampoco estaba yo. La cosa es que Tomás llegó después. Cuando Jesús ya se fue, es cuando viene Tomás. Y no se creía lo que el resto de los discípulos les decían de haber visto a Jesús. Probablemente Tomás escuchase antes el testimonio de María Magdalena. Puede ser. La cosa es que no lo creía. Su respuesta fue: si no lo veo, no lo creo. Si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mis dedos en el lugar de los clavos, o metiera mis manos en el costado, yo no me lo creo. Quiere ver, quiere palpar. Hay mucha gente que, igual que Tomás, necesita, para fundamentar su fe, necesita de lo palpable, de lo tangible, necesitan ver para creer. Por eso hay muchas iglesias que tienen mucho éxito porque promueven esa milagrería y fingida a veces, ¿no?, exhibiciones de cosas palpables, que más que estar en sintonía con el reino, está un poco en sintonía con lo que es el éxito, según la idea del mundo. Dice el relato que al pasar 8 días, lo que significa en la forma que tienen los judíos de contar, que contaban el propio día en sí, se está refiriendo al domingo siguiente. De ahí nace también la tradición cristiana de seguir reuniéndonos los domingos, porque fue el domingo cuando resucitó Jesús, y ya por eso no nos reunimos el sábado, sino que pasamos al domingo. Pues ese domingo, después de la Pascua de Resurrección, que precisamente equivale al domingo de hoy, el nuestro de ahora mismo, Jesús aparece otra vez en medio de sus discípulos. Están otra vez allí, con las puertas cerradas, pero esta vez la diferencia es que sí estaba Tomás. ¿Y sabéis qué dijo Jesús? Paz a vosotros. Y ya van 3. Paz a vosotros. Siempre que hay una teofanía en los relatos de la Biblia, una manifestación de Dios, o incluso a través de ángeles, siempre hay un no temáis o algo así, ¿no? Porque Dios disipa el temor, nos llama a no sentir miedo, a sentir paz. Con Él hay que sentir paz. Si no te has enterado en esta mañana, yo lo repito otra vez: paz para ti. Y se dirige Jesús a Tomás, para que, como pidió Tomás, pudiese meter los dedos en la herida. Y le dijo, como también nos dice hoy: no seas incrédulo, no seas incrédula, sino creyente. Así nos queda dicho por el evangelista que aquellas heridas eran palpables. Quiere subrayar el evangelista la idea de que la resurrección de Jesús no es una cosa abstracta, no es una cosa fantasmal, y que nosotros no somos como, según algunas corrientes filosóficas, no somos como gotas de agua que al morir vamos a parar al mar, un mar llamado Dios, y así nos fundimos con Él, sino que guardamos nuestra corporalidad de alguna forma, glorificada, y una identidad propia, la que tú tienes, la que Jesús, la que Dios te ha dado en Cristo. Esa misma escena, pero en el Evangelio de Lucas, dice: mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como yo tengo. Y además, en ese Evangelio dice que Jesús pide que le den de comer, para reflejar un poco más esa idea de que no es una cosa abstracta ni fantasmagórica ni nada de esto. Jesús sigue siendo Jesús. Y tú seguirás siendo tú mismo, sin que tu personalidad se diluya en la presencia de Dios. Tú eres tú. Y Juana, la madre de Salva, pues sigue siendo Juana. El relato
muestra cómo la incredulidad de Tomás cambia ante las pruebas y que incluso hace una declaración muy potente cuando cae rendido a los pies de Cristo. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Fijaos que aquí son dos confesiones unidas. Dice que es su Señor, pero también lo grotesco quizá para un judío es que dice que es su Dios. Ambas referencias son dichas directamente a Jesús. No es que se le diga una a Jesús y la otra se le diga al Padre. Poneos en situación. Los judíos no decían Dios mío, como de una forma tan fresca como decimos hoy en día. No es una exclamación en plan Dios mío, qué impresionante, no. Sino que es una confesión dirigida en respuesta al propio Jesús. Dice el texto que forma parte de la respuesta de Tomás. Y es una declaración cristológica sobre la divinidad de Jesús, dicha con las luces que tuviese Tomás en aquella época. No podemos nosotros coger y proyectar en esta declaración toda la teología, toda la cristología de concilios y cosas así, porque eso sería un anacronismo, ¿no? No hay que pretender poner ahí más de lo que hay. Pero él no entiende de nada. Tomás seguramente no alcanza tanto. Simplemente sabe que en Cristo se está manifestando Dios mismo en persona y cae rendido a sus pies. En sus luces está reconociendo que Jesús es su Señor. Y por muy blasfemo que parezca, en un entorno judío, es también su Dios. Y esto que Tomás hace aquí es ya la confesión cristiana que todos conocemos, ¿no? Lo que declaramos como cristianos. Que Jesucristo es un ser humano como nosotros, pero también es nuestro Señor y que en Él mismo se encarna la propia palabra Logos de Dios. Es Dios venido a nosotros en la realidad humana. Así que no le preguntéis a Tomás por una declaración teológica de alto calibre ni nada de eso, ni tampoco a los discípulos en aquel momento. Sin embargo, ellos ya, de alguna forma, entienden esto. Pero la respuesta que Jesús le da a Tomás es también una respuesta doble. Es una respuesta directa en aquel momento a Tomás, pero también es una respuesta para la iglesia actual, para ti, para mí, porque está hablando de ti y de mí. Jesús dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Has necesitado de pruebas. Pero también te digo, bienaventurados, dichosos, dichosas, los que no han visto, ni tampoco han metido los dedos en las heridas, ni nada de eso. Y sin embargo, creyeron. Dichosos, dichosas. Y ahí estamos tú y yo. Jesús nos tuvo en consideración en ese momento tan especial. Nosotros no somos testigos oculares de la resurrección de Cristo. Sin embargo, por fe, damos testimonio de nuestra experiencia con el resucitado. Finalmente, el evangelista hace constar esta narración aquí de un modo que los lectores, nosotros, podamos decir igual que Tomás, decir lo mismo, que Jesús es nuestro Señor y Dios. De hecho, ya estamos en la parte final del Evangelio, del Evangelio de Juan, que es el que estamos viendo. Estamos en la parte final. Y aquí el evangelista nos está reafirmando lo que ya venía diciendo en el prólogo, que Jesús es el Logos, y el Logos era Dios, y Él era, por tanto, la luz verdadera que alumbra a todo ser humano, y que vino al mundo, que fue hecho carne y habitó entre nosotros como uno de nosotros, llevando sobre Él mismo las condiciones de nuestra existencia, y que, como hemos visto, fue crucificado, siendo el único ser humano, justo a los ojos de Dios, murió condenado a muerte como un malhechor. Pero como se dice en Primera de Pedro, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y por sus llagas fuimos sanados. Cuando nos topamos en determinados momentos de nuestra experiencia con Dios, con su gracia, en Jesús, exclamamos como Tomás: Señor mío y Dios mío. De una forma u otra, cada uno a su manera, o de una manera u otra, a veces con un acento mayor, otras veces con un acento menor,
Pero como creyentes tenemos esos pequeños momentos especiales como de lucidez espiritual, donde todo, de buenas a primeras, como que nos encaja. Y reconocemos el señorío y la divinidad de Cristo de una manera nítida. Son momentos en los que Dios también nos dice, de alguna forma, paz para ti. Y las oscuridades se disipan y vemos, sin ninguna tiniebla, que Jesús es el faro de nuestras vidas, la luz verdadera. Así como Jesús sopla el Espíritu Santo a los discípulos para ser testigos hasta lo último de la tierra, así también hace Dios con nosotros. En su Espíritu nos capacita para la misión. Porque mediante la presencia del Espíritu, el propio Jesús también nos acompaña, va caminando con nosotros. Como dice una canción famosa de gospel, Jesús camina conmigo. Nuestra misión no es compartir un mensaje teórico sobre Jesús y el Evangelio y presentar una teología, sino comunicar una experiencia transformadora que nos renueva y que lo renovará todo llegado el momento. Shalom a todos vosotros y vosotras, que ahora siendo todos y todas templos del Espíritu Santo, estamos en una relación directa con el Padre y con el Hijo, en unión y unidos entre nosotros también, listos para transmitir el mensaje transformador de nacer a una nueva vida. Transmitir una relación con Jesús que no podemos callar. Esta historia comenzaba con los discípulos derrotados, fulminados, ¿no?, en aquella casa. Sin embargo, ya sabes que no estamos en derrota, estamos en victoria, que Jesús ha resucitado. El que resucitó, Jesús, es el que también nos dijo para nosotros, para nosotras: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos. No hay aislamiento posible que nos separe del Señor, como tampoco hay nada que nos separe del amor de Dios. ¿Qué nos queda? Vivir agradecidos, en paz con Dios y en acción, sabiendo que nos toca plantar cara también a las injusticias y a todo lo que sea un antievangelio en este mundo. Tomar nuestras cruces, seguirle, contagiar de alegría al mundo. El mundo no está, como se dice, alejado de la mano de Dios. En cierto sentido sí, pero es que está Dios por el mundo, continuamente dándose. Y también se debe dar a través de nosotros y de nosotras. Hermanas y hermanos, aunque sea con mi boca, oíd la palabra del Señor Jesús que nos dice a ti y a mí, a todos los aquí presentes: la paz está con vosotros. El Señor os bendiga profundamente.